presenta. Bienvenido al programa número 6 de Emprendízate, un espacio para aprender a emprender. Bienvenido, soy Adriana Reyes y el día de hoy vamos a hablar de un tema que se está llevando a cabo en muchas empresas y bueno, no consiste en otra cosa más que poder compartir la información con nuestro personal y poder de alguna manera delegar para que nuestros colaboradores se sientan comprometidos. Estamos hablando del empowerment empresarial. Quédate con nosotros para conocer más del tema. Tenemos con nosotros a un experto en el tema, el maestro Abel Ayala, a quien le doy la bienvenida. Es director de MIPYME de la Dirección General de Desarrollo Económico de aquí de Gobierno Municipal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mil gracias por la invitación. No, al revés, Abel, muchas gracias por estar con nosotros, sobre todo porque sabes mucho de este tema y nos puedes aclarar ciertas dudas que tienen tanto los chicos como empresarios que ya están en marcha. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios. Me catalogo más bien como un especialista, no tanto un experto. Y sí, efectivamente, el empowerment, como se le conoce actualmente, tiene que ver mucho con el dinamismo de las empresas. Ya el concepto o la idea de que las empresas eran estáticas, ya eso en estos tiempos quedó obsoleto. Queda atrás. Así es. Entonces, actualmente las empresas son dinámicas. Se tienen que adaptar a un entorno cambiante con el movimiento de los mercados, con las dinámicas propias de la economía. Entonces, el empowerment lo que permite a las empresas y a los empresarios es tener esa flexibilidad para que puedan enfrentar estos retos y estas circunstancias. El empowerment básicamente tiene que ver con lo que es delegación de funciones, delegación de actividades, pero sobre todo delegación de toma de decisiones. Ok, en la gestión. En la gestión, y esto permite que las empresas sean más eficientes, puedan optimizar recursos de tal suerte que la generación de valor sea en términos concretos óptima. De acuerdo. ¿Y de dónde proviene? O sea, ¿cómo es que las empresas se dieron cuenta que deberían romper un poco estos esquemas de la pirámide o de estas jerarquías, lo voy a decir así, más envidiosas de la información, cada puesto? ¿Cómo se dieron cuenta de que tenían que ser, como ahorita lo mencionas, más flexibles, más abiertas? Bueno, por un lado, la misma situación de que existe competencia como tal, incentiva a las empresas a ser más eficientes. O sea, es un principio también de empirismo que las lleva a esto. Pero también, por otro lado, existen estudios científicos de universidades prestigiosas, de autores importantes que hablan del tema, en el que efectivamente comprueban, a través de evidencia empírica, que el delegar, el permitir que los empleados por sí mismos tengan autonomía de gestión en sus procesos y en su toma de decisiones, eficientiza los recursos de la empresa y las actividades. Y es más fructífero tanto para el empleado, que es decir, el colaborador, como para los jefes. Sí, efectivamente. Bueno, también aquí tiene que ver con un principio de liderazgo. En la medida que el líder o el empresario delega y le da la confianza a su trabajador, lo involucra como parte del ente social o de la unidad económica o de la empresa, ¿verdad? Entonces esto también incentiva y motiva que los empleados den un mejor esfuerzo al tener esta autonomía para la toma de decisiones. ¿Podemos pensar que si existe un buen liderazgo va a haber una buena delegación? Normalmente sí. Digo, habrá excepciones, pero un liderazgo, digamos, democrático, participativo, siempre es lo que las empresas necesitan para eventualmente lograr la consecución exitosa de sus objetivos. ¿Qué características tiene este liderazgo participativo que va a permitir el empowerment? O sea, sí, bueno, sí tiene que ver con un principio democrático en la gestión, en la manera de delegar funciones, responsabilidades. ¿Qué es, tomar opiniones de los demás? Sí, claro, permitir que se genere la participación con esta apertura. Es decir, la tendencia sería, para que esto funcione, que las administraciones sean horizontales y no verticales. Entonces, al ser verticales, inhibes la participación porque se acota a la instrucción y a la indicación por sí misma. Entonces, muchas veces no hay libertad
¿verdad? Para que el empleado... Porque tengo que pedir permiso al de arriba, al de arriba, al de arriba. Y tengo que estar además, de alguna manera, comprobando que lo que hago resulta, pero de una manera muy mecanizada. Y entonces esto también provoca hasta cierto punto burocracias. Es lo que te iba a mencionar, que también ese es el freno de la iniciativa, ¿no? Esta burocracia. Efectivamente, muy buen término utilizaste. Inhibe, sobre todo inhibe la participación. Entonces, está comprobado que cuando los subordinados o los empleados o los subalternos o los colaboradores de la empresa participan en este proceso, fomentas la creatividad para mejorar, incluso hasta para procesos de innovación. Un ejemplo muy tangible de esto lo hizo o lo hace en su filosofía de gestión 3M, la empresa 3M, que muchos de sus productos han surgido del delegar, de empoderar o empowerment de los empleados, que fomentó la creatividad, ¿verdad?, en la generación de estos nuevos productos que fueron exitosos y siguen siendo exitosos en el mercado. Es una empresa que tiene un caso de estudio, bueno, pero que hay de dónde. Sí, porque son muchos productos y de ideas muy simples incluso, ¿verdad? Y de una crisis, ¿no? O sea, sufre una crisis y a partir de esto... Bueno, lo que pasa es que, como dice el viejo adagio, las crisis generan oportunidades. Entonces, evidentemente, en este proceso creativo, cuando se encuentran en crisis las empresas o cuando están en época de auge o normalizado, pues evidentemente es mucho más factible que esta generación de ideas se dé con mayor frecuencia. Entonces, lo que nos estás recomendando de alguna manera, bueno, en base a este término de empoderamiento, es que nosotros como emprendedores, como nuevos emprendedores, siempre busquemos esta retroalimentación de nuestros colaboradores. Sí, efectivamente, pero también el fomentarles el crecimiento en términos de entrenamiento y de educación. Porque retarlos, ¿será así? Sí, pero más que nada es que para que tú puedas delegar, tiene que haber un nivel, digamos, de preparación importante, ¿verdad?, de los empleados. ¿A quién debemos de delegar? Porque, bueno, también, o sea, suena muy utópico que todos pudiéramos ser parte de recibir esta responsabilidad, pero bueno. Claro. Bueno, en muchos casos se gana con el tiempo, ¿verdad? En la medida que los colaboradores comprueben que son eficientes, que son responsables, ¿verdad?, que se puede confiar en ellos, que son dignos de confianza, es más fácil la delegación. Pero también es cierto que debe de llevar un proceso para llegar a esto. Y la manera de llegar a esto, en primera instancia, y eso, de hecho esto lo menciona James Collins en su libro Good to Great, o en español se llamó Empresas que sobresalen, él habla que es determinante el perfil con el que seleccionas al colaborador. Es decir, desde un principio tienes que identificar que la persona que vas a subir al camión, dice él en metáfora de esto, es la persona que te va a acompañar durante el viaje. Entonces, un aspecto muy importante es la selección del personal. Es decir, puede haber personas dentro de la organización que lleven 5 años y nunca han mostrado alguna característica para que se suban al camión. Pues, efectivamente, ya están ahí, pero luego eventualmente tendrás que bajarlos o se bajarán solos. Entonces, lo recomendable es que desde el principio tú hagas un trabajo muy minucioso y preciso de a quién vas a seleccionar. Y ya una vez seleccionado viene este proceso de entrenamiento, y en la medida que estas personas alcancen esos niveles, además de la experiencia, puedan llegar al momento en el que tú puedas delegarles las funciones de mayor responsabilidad, que esto a su vez va a tener un impacto directo en la eficiencia de la empresa. Cuando leemos cuestiones de delegación, nos recomiendan mucho que hagamos delegaciones paulatinas o parciales. ¿Lo recomiendas tú en la vida real? Bueno, sí, efectivamente en la vida real, insisto, y vuelvo al punto, depende desde el principio a quién selecciones. En la medida que va demostrando sus capacidades y sus competencias, es en la medida en que tú puedes delegar. Esto es muy relativo en términos de tiempo, como tú preguntas, porque si la persona a lo mejor al mes ya tiene todas estas características, inmediatamente le delegas. O sea, la tendencia es a eso. A lo mejor en otros te puedes tardar más tiempo.
¿verdad? Pero eventualmente la visión o el objetivo es que llegues a delegarles las funciones importantes para hacer más dinámica la empresa, para hacer más eficiente y eficaz los procesos. ¿Existe un periodo de prueba entonces? O sea, puede ser que yo como jefe diga, bueno, delego, creo que es apto, creo que tiene las características y me puedo equivocar. O sea, puede haber periodos de evaluación, de pruebas donde observe si es apto. Lo que pasa que es para evitar la lógica de la improvisación y evitar lo de la prueba y el error. Tú tienes que tener o el empresario o el líder tiene que tener, el emprendedor tiene que tener la cautela y el cuidado de ver el desempeño del colaborador. Y en función de eso vas delegando, digamos, gradualmente. Pero insisto, hay casos en el que la delegación puede ser de un 50 a un 100% en un mes, en 2 meses, dependiendo de las capacidades y las competencias del colaborador o del subalterno. Ok, de acuerdo. Entonces, otra vez vamos al punto de que cada empresa, cada MIPYME manejará un modelo, digamos, ¿no? Un modelo, podríamos decir, podrían ir adecuando su modelo conforme a las características propias de la misma y también de acuerdo a las exigencias de los actores de la empresa, del entorno empresarial y financiero de la empresa. Estamos hablando de los clientes, ¿verdad? De los proveedores, de su interacción con los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque cuando leemos sobre empowerment nos vienen muchos conceptos donde hablan, bueno, dejas de llamar a tus empleados y los conviertes en colaboradores. Sí, es un término más adecuado porque precisamente eliminas esta barrera o esta estructura vertical de la que hablábamos. Entonces, como la tendencia es a que sea horizontal, fomentas la confianza. Normalmente cuando están estas barreras del jefe y el empleado, es muy difícil. Entonces, de lo que se trata es de que el empresario se convierta en líder. De acuerdo. Y el empleado se convierta en colaborador. Sin tener la necesidad de un nombramiento tan cuadrado, tan... Pues ya dependerá, insisto, de las características de la empresa y de su interacción con el entorno o el ambiente externo de la empresa. A lo mejor para términos formales sí, pero ya en términos de trabajo colaborativo es mejor siempre pues, hablarse de tú, tener la confianza, ¿verdad? Para que sea más eficiente. Y es un punto incluso que tiene que ver con la cultura organizacional. Se va generando ahí lazos más fuertes en la cultura. No sé si, a ver si me aclaras o estoy en lo cierto o no. La empresa Bimbo fue de una de las empresas que hasta ahorita maneja dentro de su cultura organizacional el hecho de los colaboradores, ¿no? Y si platicamos con algunos de los empleados dentro de la organización, ellos se sienten incluso orgullosos, sienten, y está bien, es correcto, ¿no? Parte elemental de la empresa, sienten que están ayudando a la empresa a lograr objetivos. Sí, bueno, esto tiene que ver con la filosofía de gestión de la empresa, que va, además de hablar de estos estilos de liderazgos que se derivan en recursos o en conceptos como el empowerment, tiene que ver también con un programa integral de recursos humanos, ¿verdad? De políticas de recursos humanos, donde incentivas de varias maneras a los empleados o a los subalternos o a los colaboradores en este caso, en términos de que ellos generes lealtad al interior de la empresa. Pero es integral, no nada más nos llevamos bien, somos eficientes, te delego, sino que sí, evidentemente el empleado tiene que sentir que es valioso y que el valor que le generan a las empresas o a las empresas, el valor que le generan a las empresas, tiene también una retribución, ¿verdad? Entonces es parte de un todo. ¿Qué te parece si ahorita en el segundo segmento nos hablas un poquito de qué tan conveniente es entonces que la empresa, obviamente a vísperas de poder resaltar el empowerment, deje atrás a lo mejor a un liderazgo transaccional y suba uno transformacional, o no es así? ¿Cuál es la clave del éxito? Nos vamos a quedar con esto sobre la mesa y ahorita regresamos. Acuérdate que estás en Emprendízate, un espacio para aprender a emprender.
Estás en Emprendízate, un espacio para aprender a emprender. Soy Adriana Reyes y continuamos con este programa interesante sobre empowerment, que se mezclan muchos términos más. Hablábamos ahorita antes del corte de cómo le podemos hacer para poder otra vez lograr este empowerment. ¿Qué tipo de liderazgo es el más conveniente? Te decía yo, bueno, ¿será el transaccional, será transformacional o hay otra forma diferente? Bueno, atendiendo estos preceptos que mencionas, ahí va implícito algo que se le conoce, o un principio de liderazgo que se le menciona, o es conocido como liderazgo situacional. Y el liderazgo situacional lo que te permite es que, de acuerdo al nivel de cultura y de entrenamiento del colaborador, tú aplicas un tipo de liderazgo. Y ahí es donde pudiera entrar el transaccional, o el transformacional. Dependiendo entonces. Dependiendo, sí, en este caso, insisto, del nivel de cultura y del nivel de entrenamiento del colaborador. De tal suerte que tú vas generando las sinergias adecuadas para que se vayan dando uno u otro. Entonces, otra vez das la razón en que es darle flexibilidad totalmente. Sí, por supuesto. Estos canales. Sí, o sea, se tiene que romper el paradigma de la rigidez en las empresas por este principio que te menciono, o esta característica de que las empresas ya son dinámicas, no son estáticas. Entonces tiene que haber congruencia, ¿sí? De afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Sobre todo de adentro hacia afuera, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que también, insisto, los entornos influyen muchas veces en el comportamiento de las empresas. Ahora, no sé cómo lo veas tú, pero la confianza será un elemento clave en el empoderamiento empresarial. Sí, pues es elemental. No puedes delegar si no hay confianza. Y lo digo en términos profesionales. Sí, es elemental. No es posible el que alguien le puedas tú proporcionar la toma de decisiones si no hay un respaldo en términos de evidencia empírica de que te ha respondido, porque puede tomar decisiones que pueden llevar al fracaso a la empresa. O compartir información, etcétera. O que se fuga información. ¿Sí? Que muchas veces las empresas tienen sus propios procesos, sus fórmulas, sus patentes, etcétera, etcétera. Entonces, una filtración de información, y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? El ejemplo de los piratas de Silicon Valley, ¿no? De cómo se filtró información y empresas sacaron productos antes que otras, y pues ahí hay un problema de uso de información confidencial. Una conveniente casualidad. Así es, sí, para el que se adelantó. Claro, pero para la empresa, bueno, ¿cuánto pues para el creativo fue en su detrimento, sí. Ahora, la confianza, ¿qué hacemos entonces? O sea, ¿cómo le hacemos para, en base a políticas, establecemos un control? Bueno, prevenimos. Por eso es lo que te decía, en este principio de liderazgo situacional, conforme va siendo el nivel de cultura, de preparación, de entrenamiento del empleado o del subordinado o del colaborador, tú empiezas a delegar esa confianza. Claro, tiene que haber resultados. Entonces, en esa medida tú delegas más y más confianza. Pero aún así la empresa debe de estar sumamente preparada para estos posibles fugas de información, etcétera, sí, etcétera. Bueno, nadie está exento de que no pueda suceder, ¿verdad? Pero ¿y eso por la parte entonces legal? Pues tienes que meter también controles, como bien dices, controles legales, controles administrativos y controles financieros. Es difícil, ¿verdad? Sí, claro. Es difícil. Pues con una adecuada planeación, tú puedes meter tus políticas y tus procedimientos de control para evitar, en este caso, situaciones que pudieran perjudicar de manera importante a la empresa. Ahora, es difícil, bueno, armarlo, pero es muchísimo más grande todas las ventajas, ¿no? ¿Qué tipo de ventajas tiene este empoderamiento empresarial? Sí, bueno, respecto a lo del control, pues es muy conveniente que lo hagas aunque te lleve tiempo. Pues esa sería como que la sugerencia para los emprendedores. Y para todo tipo de empresas. Sí, claro, pues partiendo de cuando son emprendedores, y ya cuando son empresas, pues están obligadas a hacerlo, porque la misma dinámica te va a obligar a hacerlo. Al comprobar tú que hay desfalcos, el empresario, al ver que hay desfalcos, al empresario, al ver que hay fugas de información, etcétera, etcétera, lo va a obligar a tener que hacerlo. Y si lo ponemos en el reflejo de las empresas MIPYME, muchas veces las empresas micro no llevan estos controles, ¿cierto? No, porque al principio las empresas que son de tamaño micro y pequeño, su tarea primordial es sobrevivir en el mercado. Entonces, lo que buscan es precisamente el generar ingresos y evolucionando
posteriormente pueden llegar a tener estos procesos adecuados y estas políticas para precisamente tener una administración más eficiente de sus empresas. Decimos en términos coloquiales que a veces los come la misma operación, ¿no? Sí, el negocio. Sí, cuando crecen demasiado. Sí, están inmersos en la rueda operativa. Entonces descuidan otros aspectos como estos que mencionas de los controles, de las políticas, de la selección de personal, ¿verdad? Y trabajan de una manera empírica y con lógica de improvisación. Y cuando les dicen, a ver, enséñeme sus bitácoras, a ver quién atendió, dónde está el inventario, pues no. Sí, pues muchas veces. Y también se olvidan de medir. Entonces, si no mides, no puedes administrar, si no mides, no puedes controlar. Entonces, también esa es otra tarea importante, sugerirles o recomendarles a los empresarios, a los emprendedores, que hagan un ejercicio importante de medición de sus operaciones. Y de esa manera, bueno, va a haber obviamente como resultado un control, ¿no? Por supuesto, sí, y una mejora de desempeño, o sea, claro, otras consecuencias. Si tienes control, puedes eficientar los procesos y los recursos. Ahora, yéndonos a lo particular con el empoderamiento, ¿qué ventajas pueden obtener? O sea, para que realmente se vea como el lado sumamente positivo que lleva a cabo el empoderamiento empresarial, el hacer que nuestros colaboradores se suban al camión, dices tú, al barco, ¿no? Sí, al autobús. El primero, pues, es que fomentas la creatividad, o sea, dentro de tu equipo, ¿verdad? Y al fomentar la creatividad se supone que estas aportaciones también logran que la empresa logre optimizar, insisto, sus recursos y sus procesos, y por ende sea un beneficio general tanto para el empresario como para los colaboradores, y que se vea reflejado en los clientes, en el valor que le generas a los clientes, a la sociedad en general e incluso a la relación con proveedores. Entonces tiene muchas ventajas. Entonces los beneficios van a cubrir todos los stakeholders. Exactamente, todos los interesados de la empresa. Porque hasta el proveedor puede ver algo positivo en una empresa que está empoderada. Sí, claro, es en estos términos de generación de valor. O sea, hacia allá deben de estar encaminados los esfuerzos del empowerment. Y en la medida en que las estructuras son más rígidas, es muy complicado llegar ya en estos tiempos a esos niveles. Entonces, sí es romper el paradigma y cambiar estas nuevas estructuras más dinámicas, así, estructuras dinámicas. Al hablar de empoderamiento estaríamos hablando de estructuras dinámicas de las empresas. Que son las aptas que deben de presentarse ahorita, como mencionabas tú al principio, ¿no? Por el mercado tan competitivo. Sí, exactamente, pues en términos de supervivencia incluso. Entonces, si yo te pudiera preguntar, Abel, en el futuro, ¿todas las empresas serán pues es que dinámicas? La realidad sí lo manifiesta. La demanda lo manifiesta. Sí, la realidad de las empresas, de los mercados, así se presenta. Entonces, si revisamos los niveles de las empresas que generan más valor a nivel internacional o nacional, o las empresas que son, digamos, las más grandes en términos de ingresos, podrás ver al interior de sus administraciones cómo existe este componente de empowerment o delegación o de empoderamiento de sus componentes clave o de su personal clave al interior de las empresas. Directamente en los empleados, ¿qué beneficios tiene el empleado trabajando en una empresa donde se practica, por decirlo así, la técnica del empoderamiento? Sí. Que queda corta la palabra técnica, ¿no? Bueno, hay un término que se llama calidad de vida laboral, por un lado. Se sienten plenos, por un lado, satisfechos con lo que hacen. En muchos casos el componente de pasión por su trabajo es lo que se fomenta con este tipo de prácticas. Ahorita en el corte mencionabas, es que se liga directamente con la estructura, bueno, con la pirámide de Maslow, ¿no? Sí, porque si te fijas, la pirámide de Maslow empieza por lo más elemental. Las fisiológicas. Sí, las satisfactores más elementales, hasta llegar a satisfacer necesidades de realización, ¿verdad? De aceptación, incluso y de poder. Y esta que ahí está el componente, poder. El poder. Porque ya tienes satisfecho lo económico y luego viene una necesidad de poder. Entonces, si tú delegas también poder, es parte integral de ese satisfactor de necesidades. Lo estás compartiendo, ¿sí? De alguna manera también lo estás realizando. Sí, y lo estás empatando con esta teoría de las necesidades, se empata con las realidades de las empresas, en términos de crecimiento, evolución. Y bueno, cuando decimos la creatividad también deja un beneficio obviamente para la empresa, ¿no? O sea, es un ganar-ganar. Sí, eventualmente sí.
Y el fomentar la creatividad, insisto, no solo para mejorar los procesos, sino también para inventar productos. Entonces, en todos los departamentos debe de existir creatividad. Se debe de fomentar la creatividad y eventualmente será un resultado. Siempre mencionamos nosotros, es que uno no se da cuenta, pero los empleados, los colaboradores, como lo hemos dicho el día de hoy de tantas formas, son los que nos pueden dar el elemento clave que a lo mejor nos está faltando, ¿no? Poniéndolo así, en la parte de arriba a lo mejor no te das cuenta de ciertas fallas, a lo mejor el cliente quiere cierto detalle que lo pudo identificar el colaborador directo con el empleado, ¿no? Sí, es que también ahí va implícito el que se permea un ambiente de profesionalismo al interior de las empresas. Entonces, lo que implica ser profesional es el trato adecuado con los clientes, el detectar las necesidades de los clientes, el ser proactivo con los clientes, para que eventualmente generas esa lealtad en los clientes que van a regresar y van a seguir consumiendo o van a seguir comprando tus productos y servicios. Entonces, como puedes ver, se genera un círculo virtuoso alrededor de estos principios de liderazgo, porque empowerment eventualmente es un componente de un liderazgo, insisto, participativo y democrático. Entonces se quedan atrás los jefes, como decía la teología de este asunto del Cronos, ¿no? Que decía, bueno, el Cronos se come a los empleados, ¿sí? Poniéndolo así en términos muy metafóricos, ¿no? Para que no crezcan, ¿sí? Y nada más dejaba, ¿te acuerdas de Cronos? Que dejaba nada más a las mujeres. ¿Por qué? Porque tenía la amenaza de que los hombres, los varones pudieran quitarle pues el empleo. Sí, pues es que tiene que ver con ya romper con estos paradigmas de administraciones feudales, ¿verdad? De la explotación por la explotación, y pasar ya en términos de modernización, en términos de evolución, ¿verdad? En trabajo colaborativo, en este proceso integral de crecimiento conjunto tanto de las empresas como de los colaboradores. Tiene que haber una sintonía de crece la empresa y crecen los empleados. Por lo tanto, exige que haya un plan de carrera para cada uno. Sí, ese es otro componente. Sí, pues, por supuesto, lo tendrás que contemplar. Es sumamente interesante porque, bueno, vemos que ahorita que tú lo mencionas, suena tan obvio, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las empresas, muchas, todavía no se animan? Bueno, en muchos casos se desconoce. Y como te comentaba, lo van aprendiendo de manera empírica, con tropiezos y con el ensayo y error. Entonces, yo creo que es responsabilidad también de los gobiernos y de la educación como tal, de la academia, el promover y el fomentar la capacitación de los empresarios para que eventualmente puedan llevar estas prácticas o estas disciplinas al interior de sus empresas. Entonces, sí es una labor también de promoción de este tipo de conocimiento y de este tipo de prácticas, ¿verdad? Para al interior de las empresas. Perfecto. Bueno, pues nos compartió muchísima información. Recuerden que estuvo el día de hoy con nosotros el maestro Abel Ayala. Nos va a dejar sus datos también por si tienes alguna duda directa, la puedas contestar con él. Y te voy a recordar el día de hoy que en nuestras redes estamos disponibles como en Facebook como UACJ TV Oficial y también nos puedes encontrar en Facebook como Oficina de Desarrollo Empresarial. También, si tú gustas venir a visitarnos, estamos en el edificio de la antigua Rectoría. Okay. No olvides también mandarnos un correo a ode@uacj.mx. Me da muchísimo gusto haber compartido contigo. Gracias por toda la información que nos brindaste y nos compartiste, Abel. No, muchas gracias y con mucho gusto aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Acuérdate, esto fue Emprendízate.